Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Para poder entender mejor cómo se desarrolla el capítulo número 9, vamos a repasar algunos versos del capítulo número 8, principalmente el versículo 31, porque el relato dice que Jesús comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, tal cual como está profetizado en Isaías 53, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús prácticamente dijo con estas palabras que él es el cumplimiento de ese capítulo 53 de Isaías. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que fuera desechado. Debía ser muerto, pero resucitaría después de 3 días. También sabemos que Pedro lo llamó aparte, le dijo: Señor, no te pase esto, y Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque Pedro se estaba dejando utilizar por Satanás sin querer. Quizás tenía las mejores intenciones, pero es que Jesús le estaba diciendo que era necesario padecer. Entonces, en el versículo 38, ya el versículo final del capítulo 8, decíamos que Jesús expresaba el hecho de que si alguien se avergonzaba de él y de sus palabras, entonces el Hijo del Hombre también se avergonzaría de aquella persona, porque no aceptó su sacrificio, no aceptó su resurrección como victoria sobre la muerte, y evidentemente tampoco se iba a preparar para su retorno. Y Jesús habla de su retorno, dice: cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, su advenimiento. O sea, Jesús retornará a la tierra, ya no como un cordero, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, y esa debe ser nuestra bendita esperanza. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. ¿Que vamos a vivir en la tierra después de 1 milenio del cielo? Por supuesto que sí. Una tierra renovada, sin pecado, donde ya no habrá muerte. Pero ese es el resultado de desear lo más importante, que es que Cristo venga a buscarnos. Eso es lo más importante. Y Él vendrá en la gloria de su Padre. Y enlazando estos últimos versículos del capítulo 8, el capítulo 9 dice que también Jesús les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, de entre los 12, que no gustarán la muerte, es decir, no van a morir, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Como esto ya lo estudiamos también en el Evangelio de Mateo, sabemos claramente que Jesús está hablando de su segunda venida, pero Él todavía no ha retornado a la tierra. Ya han pasado casi 2000 años del sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección, y todavía le estamos esperando. Entonces, ¿cómo es que Jesús dijo que algunos no morirían sin verle venir en el reino? O sea, haber visto el reino de Dios venido con poder. Uno se queda con esta duda y dice: ¿qué es lo que quiso Jesús decir? Y es precisamente en este capítulo 9 donde eso se nos responde. Porque Jesús se iba a mostrar en su gloria a 3 de sus 12 discípulos: a Pedro, a Santiago y a Juan. Iba a mostrarse en la misma gloria de su retorno. Y lo corroboramos viendo de que los evangelistas narran esta promesa junto con la transfiguración en la montaña. 6 días después, una semana, Jesús toma a Pedro, a Santiago, que es Jacobo, y Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. No sabemos qué montaña es. Por algún motivo el Señor no permitió que supiéramos cuál es esa montaña. Quizás para no hacer allí un centro de idolatría, quizás. Lo que sí sabemos es que estaba en Galilea. Algunos han pensado que estaba en Cesarea de Filipo, pero no. Estaba en Galilea por los acontecimientos que después se desarrollaron debajo de la montaña. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, sabemos que abajo estaban el resto de los discípulos y que habían traído a un muchacho que tenía un problema y no lo pudieron ayudar. Entonces, mientras arriba se mostraba la gloria, abajo estaba el conflicto.
Jesús se lleva a sus 3 discípulos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su apariencia cambió, mantenía su fisionomía, sus rasgos físicos, ¿sí?, se mantenían, pero había un cambio en él, y ese es el mismo cambio que nosotros vamos a ver cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Y posiblemente ese fue el mismo cambio que se manifestó en Jesús, que da razón por el cual no lo pudieron reconocer los caminantes de Emaús, que es prácticamente la misma apariencia que tenía cuando se le manifestó a Juan en el libro de Apocalipsis. O sea, la gloria, viene glorificado. Se transfiguró, se le cambió su apariencia, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, igual como aparecen en Apocalipsis 1. Como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías y Moisés, que hablaban con Jesús, y ellos escucharon la conversación. Ellos escucharon lo que Jesús hablaba con estos 2 hombres que se aparecieron, que se les reconoció como Elías y Moisés. No era que Moisés tenía las tablas de los 10 mandamientos. Como, ay, mira Moisés. No, es porque hablaron. Y ellos sabían que era Moisés por la conversación. Nunca antes en la vida habían visto a Moisés, porque Moisés murió hace muchos años. Y tú dices, bueno, pero si Moisés murió, ¿qué hace allí? ¿Quiere decir entonces que los muertos se van al cielo? No. Si Moisés está allí y los muertos nada saben, como ya lo hemos estudiado, la única explicación que tenemos es que Moisés fue resucitado. Fue resucitado. Algunos han pensado que esto es una visión que no tiene nada que ver con una realidad tangible. Algunos lo han pensado así, no, es que fue una visión. Fue algo simplemente ilustrativo. No era Moisés de la vida real. Sí era Moisés de la vida real porque estaban hablando con Jesús. O sea, uno no puede hablar con una visión. Jesús no es una visión. Jesús está ahí en persona glorificado. Y claro, quizás la palabra visión aparece porque ellos están viendo. O sea, tienen la percepción de lo que están viendo y saben que están viendo algo que nunca antes habían visto en la vida. Pero real. No era un sueño. No era una imagen que se mostró en el cielo. Es que ellos estaban en un lugar y la manifestación de Moisés y Elías fue real. Sabemos que Elías se fue al cielo sin ver muerte, en un carro de fuego. Lo que nos indica que si esto es la representación de la gloria que Cristo tendrá cuando venga en las nubes de los cielos, o que tiene en este momento, pero la vamos a ver cuando Él retorne, lo que nos indica es que Moisés y Elías representan a 2 tipos de personas dentro del grupo de los fieles, dentro de los fieles. Aquí no está hablando de los infieles, sino de los fieles. Porque estos 2 hombres son fieles e instrumentos de Dios, que con sus imperfecciones hicieron una gran obra en la tierra. Moisés fue el instrumento de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud que tenían en Egipto. Fue el instrumento de Dios para cruzar el Mar Rojo. Fue el instrumento de Dios para que el pueblo tomara agua, él golpeando la roca, pero después debió hablarle y no le habló, la volvió a golpear. Y ese fue el error de Moisés, pero siempre fue un instrumento de Dios. Fue aquel hombre que Dios designó para subir al monte Sinaí, que estuvo cara a cara con el Señor, que vio su gloria, por lo menos vio sus espaldas, dice Moisés, vio la gloria del Señor, y cuando bajó de la montaña, bajó con ese rostro resplandeciente, con los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios y con las instrucciones para construir un santuario en la tierra que mostrara el plan de salvación. Así que no se le puede restar importancia a este siervo de Dios que, a pesar de sus errores, representa a un grupo de fieles. ¿Quiénes? Los que murieron, o los que han de morir, o los que nos toque morir en cualquier momento, con la bendita esperanza de la resurrección. Y Elías representa a los fieles que estarán en pie cuando Cristo venga en su gloria y no verán muerte. Esa es la razón por la cual estos personajes están aquí. Y dice el versículo número 5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio que estemos aquí! Y hagamos 3 enramadas. Porque posiblemente estaba cerca
la fiesta del Sukkot. Hay personas que celebran el día de hoy en la fiesta del Sukkot. Me parece que es una fiesta bonita, interesante, llena de simbolismo, pero que en realidad la proyección del Sukkot es que nosotros viviremos delante de la presencia del Señor por toda la eternidad y Él morará con nosotros. El Sukkot habla de habitar Dios con su pueblo y era un símbolo. Entonces, él le dice: Señor, vamos a hacer aquí unas enramadas para quedarnos aquí. Qué privilegio que estés con nosotros aquí. Una para ti, una para Moisés, una para Elías. Versículo número 6, porque no sabía lo que hablaba. O sea, él pensaba simplemente en vamos a quedarnos aquí. Un poquito también egoísta, ¿no? Porque así es el corazón del hombre. Se siente privilegiado, pero los demás, bueno, no sé si los demás tendrán ese privilegio, dirá Pedro. Pero estamos aquí en este momento, vamos a quedarnos aquí, Señor. Él no sabía lo que hablaba, estaban también asombrados. Dice aquí espantados, pero quizás la traducción más correcta sería asombrados. Entonces vino unas nubes que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. La nube. Bueno, lo de la nube me hace recordar cómo el Señor acompañaba a Israel en el desierto en columna de nube, era como una protección. El Señor también vela su gloria, porque nosotros no podemos resistir la santidad del Señor. Estamos todavía pasando por un proceso de santidad. ¿Sí? Un proceso que es continuo, progresivo, poco a poco. No es un cambio de la noche a la mañana. Sí hay un cambio radical, pero ese cambio va a tener un proceso en nuestra vida, al punto que vamos a decir: yo antes era y ahora soy. Entonces el Señor vela su gloria y les hace una sombra, porque el que se está pronunciando en esta manifestación es el Padre, el mismo que se manifestó en el bautismo. Aquí vemos la diferencia entre el Padre y el Hijo. Jesús no deja de ser Dios por ser el Hijo. Digamos que el término hijo es un lenguaje humano para que podamos entenderlo. Pero en realidad son dos personas diferentes. Son un mismo Dios. Dios es una deidad. Dios es una pluralidad. Sé que esto es un tema de discusión con respecto a la naturaleza de Cristo, pero ¿cómo negamos que Jesús está en el monte y la voz se escucha desde la nube? ¿Cómo nosotros podemos explicar eso si decimos que Dios en realidad es una sola persona? Tendrá un parlante celestial que hace retroalimentación. No, son dos personas diferentes, igual que el Espíritu Santo. No podemos pensar que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es una persona. Entonces, la humanidad es una sola, somos una humanidad, pero somos personas diferentes. El hombre y la mujer son una sola carne, pero son dos personas diferentes. Mis hijos pertenecen a mi familia, pero son otras personas. Digamos que la deidad, usando un lenguaje humano para que podamos entenderlo, es una familia. Hay cosas que no podemos comprender, pero sí podemos estar seguros que Dios está haciendo y ha hecho todo lo posible por la salvación de sus criaturas. Y aquí está mostrando que el Hijo es la solución de los problemas de la humanidad. Este es mi Hijo amado. Escúchenle a Él. A Él oíd, dice la parte final del versículo 7. Escúchenlo, allí está la solución que ustedes estaban buscando. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Quedaron impactados. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró? No tenemos esos detalles. Pero fue algo momentáneo. Y eso quedaba en la mente de ellos. Descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. No lo digan ahora. Díganlo después. Manifiéstenlo después. Todo tiene su tiempo, pero ustedes son testigos de esto. Y así como ustedes me van a ver resucitado, porque me van a ver resucitado, así también me van a ver glorificado cuando venga por segunda vez. O sea que esa manifestación les daba garantía de las promesas. Ellos en su momento no lo entendieron, pero lo iban a entender. La transfiguración de Cristo en la montaña era la garantía de así como Cristo resucitó, así también vendrá a buscarnos. Y ese fue el testimonio que dieron los apóstoles
después de la resurrección de Jesús. Versículo número 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía no lo entendían. No lo entendían. Como hay muchas cosas que quizás nosotros el día de hoy no hemos entendido, pero el Señor nos va educando. ¿Tú crees que Jesús no sabía que ellos no habían entendido? Por supuesto que lo sabía, pero están pasando por un proceso educativo. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y ellos acaban de ver a Elías. Entonces, Señor, si acabamos de ver a Elías, eso quiere decir, y yo me pongo en la mente de los apóstoles, eso quiere decir que ahora sí vas a tomar el reino. Por eso no entendemos por qué hablas de resurrección. O sea, ¿por qué hablas de muerte, que te vas a morir y vas a resucitar? Si nosotros tenemos entendido por las enseñanzas que hemos recibido que primero viene Elías, ya lo acabamos de ver. Entonces, ¿vas a tomar el reino ahora? Y si no vas a tomar el reino ahora, entonces, ¿por qué nos vienen enseñando que primero vendrá Elías para que venga el Mesías prometido? Entonces Jesús le respondió, mira, Elías a la verdad vendrá primero, eso es verdad. Eso está escrito en los profetas menores. Y nosotros aquí en el canal, cuando estudiamos Malaquías, corroboramos de que eso es verdad. 400 años antes de la venida del Mesías, en cumplimiento de las profecías de Daniel 9, se le dijo a Malaquías, Elías vendrá y preparará el camino. Como está escrito, el hijo de y también pues está y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del hijo del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó, claro, por supuesto que Jesús está hablando allí de Juan el Bautista. Elías ya vino. El Elías que había de venir era Juan Bautista. Y eso lo sabemos porque tenemos la revelación. En Mateo se nos dijo y se nos corrobora en varias oportunidades que Juan era el Elías que habría de venir. Por lo tanto, el cumplimiento del Mesías ya estaba en desarrollo. O sea, Jesús es el Mesías prometido. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y el Señor les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Tú no estabas. Lo traje a ti. Que tiene un espíritu mudo. No puede hablar, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, o sea, se va poniendo más flaco. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula. Si tú me has venido siguiendo en otros capítulos, te darás cuenta que el Señor Jesús había ordenado a sus apóstoles para que ellos fueran a diferentes territorios de Israel y se les dio autoridad para sanar enfermos, ayudar a muchas personas, mostrar que el Mesías ya había llegado. O sea, y ellos cuando retornaron, le manifestaron a Jesús que habían hecho muchas cosas. En los otros evangelios vamos a ampliar más esa situación. Pero en esta ocasión no pudieron. No pudieron, porque antes sí pudieron y ahora no pudieron. Quizás había un problema en la mente y en el corazón de sus discípulos porque el poder se los había dado Jesús. Ahora, ¿eso es un poder fijo? ¿Es un poder que reciben y siempre lo van a tener? ¿O es un poder condicional? O sea, porque Jesús les dice, ustedes van a ir, y claro, en su primera experiencia, ellos van con la devoción a millón, va diciendo, sí, el Señor actúa en nosotros con un poco de temor quizá, y sorprendidos porque hicieron grandes cosas. Pero posiblemente había algo en el corazón de los apóstoles que les llenaba un poco de indignación. Porque Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, quién sabe por cuánto tiempo, a subir una montaña, mientras ellos se quedaron abajo. ¿Cómo se sintieron? Excluidos. Cuando ya Jesús le había dicho que él no excluía a nadie, pero Jesús designa a personas con diferentes responsabilidades.
Nosotros tenemos que aprender a contentarnos en la posición que el Señor nos da y nos pone. Debemos alegrarnos con el talento que nos da. Y seguramente en el corazón de estos apóstoles había cierto tipo de envidia, de rencor. Hacia Pedro, hacia Santiago y hacia Juan. Pero es que nosotros somos igualmente apóstoles. Entonces, ¿por qué se los llevó aparte? Y con ese orgullo intentan ayudar a un hombre que tiene un problema con su hijo y no pueden. No pueden, no lo logran. Lo intentaron varias veces. ¿Cómo se sentía el papá de este muchacho? Decepcionado. Cuando ve a Jesús le dice, mira, yo traje y aquí esto no pasó nada. Y Jesús los llama incrédulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Aquí Jesús lo que está mostrando es que, mira, ustedes están aprendiendo cosas que otros no están aprendiendo todavía, pero se están comportando como si no hubiesen aprendido nada. Nosotros somos, los que tenemos una responsabilidad espiritual hacia otras personas, somos los primeros que tenemos que aprender a depender de Dios. No podemos ser autosuficientes, no podemos ser egocéntricos, no podemos abusar de las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Los dirigentes religiosos somos siervos del Señor. Pero estas personas pensaban que ya tenían el poder innato, ellos los discípulos. Ya el Señor nos dio poder, tenemos poder. Y se demostró que no tenían poder nada, porque el poder depende de nuestra relación personal con Dios. Tráiganme al muchacho. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Y aquí quiero hacer una pausa. Claro, aquí dice que echaba espumarajos. El muchacho estaba mal. Yo dije en Mateo, mira, quizás sea un problema de epilepsia. Quizás sea una esquizofrenia. Pero es evidente que Satanás estaba haciendo estragos también para humillar a los apóstoles y en definitiva humillar a Jesús. Ustedes saben que el demonio no se mete así por así en el cuerpo de una persona. Algo también estaba sucediendo mal en ese hogar. También tenía que haber un cambio estructural dentro de esa familia. Y quiero hacer la pausa aquí porque yo no sé qué está pasando en algunos lugares que decimos ser creyentes, donde hay unas manifestaciones que uno dice, ¿de verdad las personas piensan que esto es lo que le agrada a Dios? Y yo no voy a hablar de una religión en específica, porque es que yo creo que todos somos cristianos y como cristianos todos tenemos que buscar el mejoramiento. Hay personas que de repente se incomodan un poco que yo haga la aplicación a nuestras iglesias contemporáneas. Pero es que eso es lo que frecuentamos nosotros. Nosotros frecuentamos las iglesias. Nosotros estamos viendo que nuestras iglesias son motivos de burla. Porque nosotros vemos una cantidad de movimientos corporales, gente tirándose al piso, gente hablando incoherencias, asumiendo que son dones de lengua, una brincadera, un desorden. Y tú te preguntas, ¿tú crees realmente, vamos a ser sinceros, ¿tú crees realmente que el Espíritu Santo actúa de esa manera? ¿Tú crees realmente que ese es el Espíritu del Señor obrando en la vida de una persona? Si yo mismo he visto videos en internet y lo he visto en persona, porque he frecuentado esos lugares, y yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Y la gente asume que ese es el Espíritu Santo, porque alguien le metió en la cabeza de que así actúa el Espíritu Santo. Y yo en estos días ni siquiera lo vi, solo vi el título de una iglesia X. El demonio se manifiesta en ceremonia de adoración y todo el mundo brincando. Bueno, si el demonio se manifiesta en los cultos de adoración, yo trataré de no ir mucho por allá para que no se me manifieste a mí. Eso es lo que la gente piensa. Según lo que dice el versículo, el demonio sacudía al muchacho tirándolo a la tierra y lo revolcaba. Mire, hermanos, el Espíritu Santo no trabaja con el cuerpo, trabaja con la mente.
en el asiento de la conciencia para que nosotros tomemos decisiones, para que razonemos, para que recapacitemos en nuestra situación. No es dejarnos llevar por el sensacionalismo y la emoción, sino ayudarnos con la razón y fortalecer la fe. La razón y la fe. Jesús preguntó al Padre, mira, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y me llama la atención que el papá le haya dicho a Jesús desde niño. Entonces, aquí, claro, evidentemente Satanás se está aprovechando de la situación, pero este niño tiene un problema desde muy pequeño. Tiene un problema que no sabían cómo resolverlo. Muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es el grito de una persona desesperada. Una persona que está totalmente desorientada, que no sabe a quién ir, no sabe qué hacer. ¿Y cuántas personas no están así? Si hay algún padre, alguna madre que tiene a su hijo con un problema de eso y lo lleva a una congregación donde están haciendo lo mismo, dice, no, pero es que aquí el problema está más grande. Aquí el problema está más, yo me voy para otro lado. Pero este hombre dice, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Y Jesús le dijo, mira, si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Ahora, yo pregunto, ¿qué debía creer este hombre? ¿Qué debía creer? ¿Que Jesús podía? ¿Debía tener la seguridad de que en Jesús había poder? ¿Debía tener seguridad de que Jesús era el cumplimiento de las promesas? Porque ya se había llevado un chasco con los discípulos. Entonces, al que cree, ¿qué debo creer yo? Cuando vayamos a leer Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto, ¿qué debo creer? ¿Que Jesús existe? ¿Que Jesús es Dios? ¿Que Jesús tiene poder? ¿Que Jesús vino a pagar el precio del pecado de la humanidad? ¿Que Jesús vino a darnos lecciones de una reforma desde adentro que se exterioriza? ¿Que Jesús es mi sumo sacerdote? ¿Que Jesús vendrá? ¿Qué es lo que yo debo creer? ¿En la existencia de Jesús o en el poder que Jesús tiene? Porque de la existencia de Jesús, todos los cristianos, si se dicen ser cristianos, pues creen que Jesús existe. Ahora, creer que Jesús tiene poder, eso es otra historia. Eso dependerá de nuestra relación con Jesús. Entonces Jesús le dice al hombre, mira, tú de verdad crees, después que has recibido este chasco, tú crees que yo puedo. El que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, esta es la expresión de una persona sincera de verdad. Una persona que para no decir, mira, yo no creo, pero por favor, ayúdame a creer. ¿Sí? Él dice creo, pero es que en realidad lo está diciendo de palabra. Él en realidad no creía porque ya había estado decepcionado. Cuando él dice creo, sí creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, está diciendo creo, pero no creo. Ayuda a mi incredulidad. De verdad, Señor, yo no creo. Pero yo no encuentro solución a mi problema. Ayúdame a creer. Señor, no lo hagas por mí. Hazlo por mi hijo, que está sufriendo desde muy niño. Nos tiene desesperados, no sabemos qué hacer con él. Señor, yo creo que puede haber una solución. Ayúdame a creer de verdad que tú eres el prometido, el que todos venimos esperando. Entonces dice aquí, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Prácticamente también era una reprensión para el padre. Tú tienes que hacer cambios en tu vida. Necesitas cambiar cosas. Quizás Marco en este sentido no se mete tanto en el problema personal de la familia, pero esta lección es para nosotros. Una vez que Dios nos ha liberado de muchas cosas, ¿por qué tenemos que volvernos a meter en problemas? Busquemos al Señor cada día para que Él nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. Hay cosas que necesitamos aprender.
Dice el versículo número 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27, pero Jesús tomándolo de la mano le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Señor, si tú nos habías dado poder, ¿qué pasó? Y él les dijo, este género, ¿a qué género se está refiriendo? ¿A qué género? Vamos a reflexionar por unos segundos. ¿Se está refiriendo al género demoníaco o a la impotencia de poder ayudar a una persona? El padre de familia con su hijo evidentemente tenía un problema en casa. Pero los discípulos también tenían un problema. Porque el hecho de que ellos no podían demostraban que algo había fallado en su relación con el Señor. Nosotros, hermanos, estamos pasando por un proceso de aprendizaje. Y hay cosas que no nos sentiríamos capaces de enfrentar. Porque estamos reconociendo que en nosotros hay una deficiencia. Y para que esa deficiencia se pueda suplir, necesitamos hacer dos cosas. Aquí dice, número 1, con oración, es decir, interacción con el Señor. Hablar, abrir el corazón a Dios como un amigo. Poder hablar con Él. Poder decirle todo lo que sentimos y pensamos, incluso hasta las cosas que no nos gustan, que nos desagradan o que nos hacen sentir dudas. Exprésale todo lo que sientes y piensas, todas tus debilidades. Díselo al Señor en oración. Y también se habla del ayuno. Y del ayuno hemos tenido la oportunidad de hablar en repetidas ocasiones. Y yo he dicho, ayunar no es simplemente dejar de comer. La razón del ayuno es que tú le permitas al Espíritu Santo que Él te revele la voluntad del Padre. Con la oración tú te comunicas con Dios. Y cuando tú te abstienes de ciertas cosas que pueden ser objetos, alimentos o actividades, cuando tú te abstienes de eso, estás participando de un ayuno. Con el propósito de que el Señor te revele su voluntad. Tú le hablas a Dios en oración y Él te responde a través de su palabra. Ayuno no es dejar de comer. Ayuno es abstenernos de cualquier cosa que ocupe nuestro tiempo para concentrarnos en la revelación del Señor y aprender de Él. En esta escuela, en esta carrera de la vida cristiana. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta ¿a qué género se está refiriendo Jesús? Yo llego a la conclusión de que no es el género de liberar demonios, porque es que no todos tienen ese don. Pero todos podemos participar de la oración y todos podemos participar de un ayuno donde el Señor nos va a manifestar su voluntad. No todo el tiempo estas manifestaciones se nos presentan y yo no creo que nadie la esté deseando tampoco. No, es que estoy preparándome aquí por si algún día se me aparece el diablo. Oye, pero si estás esperando que se te aparezca el diablo, yo estoy esperando que se me aparezca un ángel y me diga, mira, ya Jesucristo viene a buscarnos. No sé si eso vaya a pasar. O sea, estoy simplemente dando un ejemplo. Pero lo que todo cristiano menos desea es que se le aparezca el diablo. ¿Yo para qué quiero que se me aparezca el diablo? ¿Por qué tanto deseo de manifestación satánica? No le demos tanta importancia a Satanás. O sea, Satanás existe y hace desastre. Pero cuando a ti no te importa a alguien, ni siquiera lo mencionas. ¿Para qué yo voy a mencionar a ese ser? Cuando debo dedicar mi tiempo es a conocer la voluntad del Señor. Yo les comentaba a ustedes en estos días que alguien me decía, dile al Señor que te muestre el infierno. ¿Y eso para qué? ¿Para qué yo quiero ver el infierno? ¿Ah? Que acá esto es muéstrame un folleto turístico del infierno. No. Si me vas a mostrar algo, muéstrame el santuario celestial. No sé. Muéstrame algo que me fortalezca más la fe, no una cosa allí espantosa que de paso ni existe. Entonces, lo que Jesús se refiere aquí, y es como yo lo interpreto,
es que la única forma de ser fortalecidos espiritualmente es comunicándonos con Dios y aceptando su voluntad a través de su revelación. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Error. Cuando tú no entiendes algo, pregunta. No te quedes con la duda. O sea, tienen al Salvador del mundo al frente y tienen miedo de preguntarle. Yo creo que cuando Jesús se fue a la patria celestial después de la resurrección, yo creo que ellos desearían haber tenido más tiempo con Cristo y preguntarle más cosas. Mira, una de las cosas que uno aprende de los niños es cuando ellos están pequeñitos, ellos preguntan mucho, y cuando ya son adolescentes ya les da pena preguntar. Y cuando somos adultos nos da vergüenza preguntar. Porque no queremos reconocer que no sabemos. Pero es que en realidad no sabemos, hermano. Nos equivocamos. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y aquí vamos a ver que ellos tenían un problema. Jesús sabía precisamente lo que ellos estaban hablando. Mas ellos callaron porque por el camino habían disputado entre sí quién debía ser el mayor. ¿Cómo se llama eso? Egocentrismo. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, que no sabemos quién es este niño, ni qué habrá sido de su vida en el futuro, no sabemos ni cómo se llama, si era hijo de alguno de los apóstoles. Pero yo creo que los apóstoles estaban casados y tenían hijos. Digo yo, algunos, quizás no todos, pero algunos. Por lo menos Pedro tenía esposa, pues se menciona a la suegra. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo: mira, el que recibe en mi nombre a un niño como este, y los niños son diestros para aprender. Tú le quieres enseñar un idioma a una persona, enséñale desde niño. Una disciplina deportiva se desarrolla desde niño. Entonces los niños están prestos para aprender. Todo lo que tú le enseñes, ellos lo van a captar rápido. Y Jesús dice: ustedes quieren ser mayores en el reino de los cielos, sean servidores, colaboradores. Y los niños desde pequeñitos les gusta ser colaboradores. Cuando ya son adolescentes se vuelven un poco más flojos. Pero todo lo que se le enseñó al principio queda en sus mentes. El que reciba en mi nombre a un niño como este, es decir, una persona que esté dispuesta a aprender, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El versículo 38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno en tu nombre echar fuera demonios, pero él no está con nosotros, no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Quizás esta es una situación particular y que nosotros no habíamos leído hasta este momento, porque Mateo no menciona eso. Esto solamente lo menciona Marcos, y Lucas también hará una mención sobre esta circunstancia. O sea, no nos estaba siguiendo y nosotros lo prohibimos porque estaba hablando en tu nombre. Mire, hermanos, nosotros no podemos ser dependientes de una denominación. Hoy en día, si una persona es católica y otro es protestante, entonces empiezan a discutir en cuál es la verdadera religión, cuál es la verdadera iglesia. Cuando deberíamos discutir cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que al Señor le gusta y qué es lo que al Señor le desagrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal nosotros? Porque por estructura, y en realidad todas las estructuras eclesiásticas están cometiendo errores desastrosos. ¿Quiere decir que este es un caso perdido? No, mientras hay vida hay esperanza, pero tiene que haber un deseo de cambio. En cambio, desde nosotros. Y demostrar que el cambio funciona. Porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces, todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor forma parte del pueblo de Dios, así no esté en nuestra iglesia. Porque lo primero que le preguntan a uno: ¿a qué iglesia va usted? Y entonces el catálogo es que dependiendo de la iglesia, entonces tú eres tal persona. Ah, tú eres de la iglesia tal. Ah, esos son los que no comen tal cosa.
Ah, tú eres de la iglesia tal. Ah, tú eres los que se parecen a los judíos. O sea, siempre está eso, ¿no? De querer defender una denominación. Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por eso es que Jesús dijo, no se lo impidan. El que hace si el poder se lo está dando Dios, si está siendo un instrumento del Señor, no va a poder hablar mal de mí. Va a ser mi voluntad. Porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Las pequeñas obras que se hacen en el nombre del Señor. Por la transformación, porque el ser humano de por sí es egoísta. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, y no solamente está hablando de los niños, sino de las personas que quieren hacer la voluntad del Señor, que son recién plantados, que están en el proceso del crecimiento espiritual. Si nosotros les desviamos dándole una enseñanza errónea, el Señor nos va a juzgar por eso. Y viene esta frase o esta expresión que también estudiamos en Mateo, que fuera mejor que esa persona que desvía a alguien se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. ¿Cómo se llama esto? Suicidio. ¿Está diciendo Jesús entonces que nos suicidemos? No. Si el suicidio es malo, porque no se debe hacer, porque eso es una violación al sexto mandamiento y la vida solamente la da Dios y Dios es el único que tiene el derecho sobre nuestra vida, imagínate lo terrible que es el suicidio, que más terrible aún es desviar a una persona de los principios que el Señor ha establecido. Entonces, cuando a ti te enseñan que los mandamientos de Dios están abolidos por el sacrificio de Cristo en la cruz, esa persona fuera mejor que se atara una piedra de molino en el cuello, porque está enseñando una mentira. Cuando a ti te enseñan que no importa lo que comas, que el Señor lo bendice porque todo está limpio, te están enseñando una mentira, porque bíblicamente no es así. O que si una persona cuando muere, si fue buena, se va directo al cielo, o se va directo al infierno porque fue mala. Eso es otra mentira más que nos han metido en la cabeza desde hace muchos años, por una interpretación errónea, y que nos los hemos creído. Nosotros somos pensadores y el Espíritu está obrando en nosotros para mostrarnos el camino por donde debemos ir. ¿O es que queremos que realmente eso siga siendo una realidad entre comillas cuando la verdad es que es una mentira? Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Y yo creo que del tema del infierno hemos hablado bastante. Solo que Marcos dice algo así como, mira, aquí está, al fuego que nunca puede ser apagado. Y seguramente no va a faltar el que diga, ahí está, ahí está, ahí está la clave para decir que el infierno sí existe. A ver, el concepto que las personas tenían de infierno ya sabemos cuál es. La realidad es que era un lugar, el Valle de Ginón, la Gehenna, donde incluso salió la creencia de que allá tiraban la basura y eso siempre estaba encendido. Pero cuando aquí habla que no puede ser apagado, o sea, no puede ser apagado. ¿Por qué no puede ser apagado? ¿Qué impide que se apague? A ver, ¿qué es lo que impide que se apague? Pues que siempre haya cosas quemándose allí. Pero el fuego tiene la facultad de consumir. Cuando tú enciendes algo, o sea, si ya no tiene más nada que consumir, se va a apagar. Entonces, cuando dice aquí que no se apaga, es que estará encendido hasta que consuma toda la escoria y purifique toda la tierra. Pero no quiere decir que va a estar eternamente encendido, porque el único eterno es Dios y la única manera de que un fuego esté avivado es porque esa es la voluntad del Señor. Porque Dios es fuego. Fuego purificador, fuego consumidor. A los que quieren hacer la voluntad del Padre los purifica. Y a los que no quieren hacer la voluntad del Padre pues los consume. Entonces pensar de que vamos a estar o alguien se va a estar quemando por toda la eternidad es proporcionarle eternidad a una persona en medio de un fuego que va a ser torturante y es darle la razón a Satanás. Es darle la razón a Satanás.
De todos modos, yo he notado que este tema del infierno le interesa a mucha gente. A pesar de que se ha hablado mucho, no deja de ser de gran interés. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que yo no he omitido ningún versículo. De hecho, me gusta hablar de este tema porque creo que es un tema que lamentablemente se ha tergiversado cuando es tan sencillo de entenderlo. El fuego no se apaga hasta que no se consuma. Si tú le sigues echando combustible y le sigues echando materiales, pues el fuego va a seguir avivado. Pero es que como ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad, ya no va a haber muerte, o sea, llega un momento en que se va a apagar. El único fuego que no se apaga es el de Dios. Y nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios y no nos vamos a quemar. Y aquí viene el famoso versículo que este me lo han citado muchísimo. El gusano de ellos no muere. El gusano de ellos, o sea, cada uno tiene un gusano o es un solo gusano. ¿Cómo es? ¿Cómo podemos nosotros salir de este embrollo con este versículo? ¿Ah? Cada uno tiene un gusano y el gusano no muere. El pobre gusano tiene que sufrir por culpa nuestra. ¿O es que es un solo gusano para todos que se los está comiendo a todos pero nunca termina de comer? Es evidente que el Señor está hablando con un simbolismo que las personas iban a entender. ¿Por qué el gusano no muere? Pues el gusano se tiene que comer todo. Cuando se coma todo ya no va a tener más nada que comer. Dice que el fuego nunca se apaga hasta que no se consuma. Si quieres, subraye los versículos y subraye todos los versículos que tengan que ver sobre este tema del infierno. Y sentémonos a reflexionar y a pensar. O sea que el gusano es eterno y las personas seguirán teniendo eternidad, quemándose en un fuego y seguramente maldiciendo a Dios, porque yo creo que estando allí no van a lanzar glorias a Dios. Eso se llama perpetuar el pecado. Eso se llama torturar a alguien. Eso se llama ser cruel. Y esas características no están en el Señor. Eso es una percepción errada de Dios. Si tú crees que tienes un Dios torturador, claro, Dios es justicia, sí, pero esto no es justicia, esto es tortura. Tú crees que ponte tú en el lugar de una persona presa, una persona que esté por un delito, el que sea. Está pagando condena y que parte de su condena sea una tortura todos los días. ¿Cómo te sentirías tú como familiar de esa persona? Ponte a pensar por un momento. No, que tu familiar cometió un delito, fue un violador, fue un asesino, fue un ladrón. Entonces, a raíz de su asesinato y de su violación, lo vamos a torturar quitándole un pedacito de carne cada minuto. Grotesco, ¿verdad que sí? Desagradable. Ahora imagínate tú un ser humano que durante 60 años de su vida no quería saber nada de Dios. De repente, no fue ese tipo de persona que uno considera mala, pero bueno, cometió sus errores, mintió, de repente tuvo por ahí su segunda mujer, de repente tenía hijos regados por otros lados, de vez en cuando se tomaba su licor, fumaba sus cigarrillos, se iba para su fiesta, te ponía a ver cosas inadecuadas. Una persona que, no tuvo temor de Dios durante los 60 años de su vida. Y ahora tiene que pasar toda la eternidad quemándose diciendo, yo nunca creí en Dios, pero sé que Dios existe. Y ese Dios que yo nunca creí, menos mal que no creí en Él, pues me está aquí torturando. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros percibamos de Dios. Y yo sé que este tema va a seguir siendo un tema de discusión. Pero si tú quieres imaginarte un Dios que va a tener a las personas torturando, ese no es el Dios que yo creo. No es el Dios que yo creo. Porque si a mí un hijo se me llega a perder, yo soy el primero que le va a reclamar a Dios, Señor, por favor, ten compasión de mi hijo y no lo tengas torturando allí, porque es mi hijo. Y a mí me duele. Y más te duele a ti porque tú nos creaste. Pero eso no va a pasar en el cielo, porque nosotros aceptaremos la voluntad del Señor, que siempre será la mejor. Y estaremos felices por toda la eternidad, aunque nos toque que llorar a aquellos familiares que por algún motivo se apartaron de la fe. Pero esa fue la decisión de ellos. Pero imaginarlos allí torturados todos los días, eso me hace tener una percepción diferente de un Dios al cual decimos
y aseveramos que es amor. Bueno, estamos llegando casi al final del capítulo. Dice el versículo 45, si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo, que mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los dos pies, hablando de las acciones, que echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Aquí se repite lo mismo, ¿ok? No hace falta volverlo a mencionar porque ya le dedicamos bastante tiempo. Y vuelve otra vez a hablar del gusano, de ellos que nunca muere y que nunca se apaga, el fuego que nunca se apaga. Si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo, que te es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo. Ahora, ¿tú te imaginas que en el cielo va a haber personas con un solo ojo? Vamos a estar claros. Vamos a estar claros que en el cielo no va a haber personas tuertas, ni mancos. Dice, bueno, Señor, estoy aquí, me falta un ojo, pero gloria a Dios, estoy aquí contigo. No, Señor. O sea, no va a haber imperfección. Entonces, aquí nos estamos percatando de que esto es una ilustración que el Señor está dando de una realidad. Una realidad de que nuestro destino se define aquí en la tierra, con nuestras acciones, porque somos salvos por fe, pero juzgados por obra. Entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor que estés allá tuerto. No, allá no va a haber tuerto. Allá no va a haber tuertos. Que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí tenemos el ojo, el pie y las desviaciones que hacemos de otras personas. Porque todos serán salados con fuego, como si estuvieran haciendo una parrilla. No, ¿verdad que no? Eso es una ilustración. La sal representa la sazón. O sea, la sal conserva. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando dice aquí, todos serán salados, todos tendrán la oportunidad de recibir la revelación del Señor. Todos tendrán la oportunidad de recibir la esencia de la salvación, que vendrá con fuego. Jesús dijo, ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. O sea que ustedes pueden ser purificados, ustedes pueden cambiar, ustedes pueden mejorar. Discípulos, ustedes pueden cambiar. Todo sacrificio será salado con sal. O sea que la escoria debe ser eliminada ahorita. Ahorita es que necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo no es movimiento, ni salto, ni brinco, ni nada de esas cosas. El fuego del Espíritu Santo es la transformación del carácter. Porque buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal, y esto es, no es que tengas sal en tu casa. Ay, mira, tengo sal porque el Señor Jesús dijo, hay que tener sal en la casa. Está hablando desde un lenguaje espiritual. Tened sal en vosotros mismos, o sea, sé tú la sal de la tierra. Demuéstrale a las personas que lo que tú estás viviendo vale la pena vivirlo. Tened paz los unos con los otros. Demuéstrale al mundo que se puede ser diferente en Cristo Jesús. Y es allí, teniendo esa percepción correcta de lo que Dios ha revelado y lo que quiere para nuestra vida, lo que fortalecerá nuestra fe y nos hará vivir con esperanza.